Soy Heraldo Vallejos, soy de Caacatí, conocida como la cuna de poetas, y es un poco lo que hago, ¿no? Escribo, formo parte del grupo literario Pájaro de Tinta, también del grupo cultural nativo. Es decir, que el arte lo mamo casi desde la adolescencia misma. Como decía nuestro poeta local Gordiola Niella, soy un aprendiz, soy un escribidor de versos. Y a veces hago algo de periodismo también. Recuerdo que, si bien yo soy de Caacatí, como decía, un pueblo que está a 130 kilómetros de Corrientes capital, en mi lugar no es frecuente encontrarse con una librería, por ejemplo. Entonces recuerdo que mi primer libro, mi libro personal, lo leí a los 8 años más o menos, y era una obra de Emilio Salgari, que mi mamá me había comprado de uno de esos folletos de los que uno habitualmente compra o perfumes o alguna prenda de vestir. Bueno, en mi caso compré un libro y era Los Piratas de la Malasia, un clásico de Emilio Salgari. Ese fue mi primer encuentro real con un libro mío. Ese libro era mío. Si bien ya había leído algo, en mi casa habían algunos libros, mi familia no es una familia lectora, pero siempre hubo algunos libros y en la adolescencia se fueron incrementando. Mi primer encuentro con la literatura es este libro. Y mi primer reencuentro con la literatura otra vez va a ser la adolescencia. Es en la secundaria justamente donde yo descubro la poesía, y desde ahí hasta hoy nos seguimos acompañando mutuamente, ¿no? Pasar de lector a escritor se dio por casualidad. Recuerdo, o mejor dicho, tuve la suerte de tener en la secundaria a un poeta como profesor de lengua y literatura, un maestro, José Alberto Alarcón, uno de los fundadores del grupo literario Pájaro de Tinta. Y recuerdo que sus clases eran verdaderos talleres literarios. Nos incentivaba a escribir, nos incentivaba a leer, cosa que es algo fundamental en la adolescencia, ¿no? Recuerdo que nos había dado como tarea realizar un poema. Bueno, yo como adolescente vago no me preocupé mucho porque tenía una prima un poco mayor que escribía. Entonces, que iba a ser el poeta, le iba a dar a ella para que le haga un poema y lo presentaba como suyo. Bueno, llegó el día de la presentación, mi prima no apareció y tuve que escribir un poema. Faltaban media hora para el curso, para entrar al curso, y improvisé un poema. Cuando le presento a mi profesor de literatura, me pone un 10 excelente. Epa, entonces yo también puedo ser escritor, puedo ser algo más que un lector, yo también puedo crear mis obras. Y es ahí donde empieza el camino, ¿no? El de bajar por ahí. Uno cuando lee idolatra, ¿no?, a sus escritores, y con este profesor pudimos palpar de que el escritor también era una persona de carne y hueso, que uno podía ser escritor. Y allí comienza todo. Desde allí en adelante seguí escribiendo. Desde allí en adelante seguí escribiendo y publicando. Si bien publiqué bastante tarde, en realidad siempre escribí desde la adolescencia, ¿no? Cada libro trata de tener una esencia misma, una esencia personal. La idea es también no abusar del lector, ¿no? Es decir, ofrecerle al lector siempre algo nuevo, que encuentre algo nuevo en lo que va a leer. En mi caso, en este libro que presentamos, La Isla Otoñal, es un poemario que, si bien lo publiqué recientemente, es un poemario que ya tiene unos años. Y es un poco la nostalgia misma del que está lejos de su casa, el que sale en busca de algo
y lo expresa en versos. Y a la vez es un volver hasta nuestra provincia, ¿no? Esta isla, Corrientes, nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y también algo que me gusta rescatar por ahí, o que me hace habitué en mis obras, es el reencontrarme con nuestra lengua, el guaraní. Algo muy presente, ¿no? Para nosotros ser una provincia bilingüe es algo único y hay que rescatar, hay que mantener eso. Entonces trato de que esa señal nuestra, ese mestizaje también esté en mis obras. Lo particular de la obra quizás sea que es una obra pensada en digital, y que sea una obra en formato digital surge un poco también por esto de la pandemia, ¿no? Nos obligó a reinventarnos a todos, y a los escritores también nos obliga a reinventarnos a fin de acercar nuestras obras, ya que para que una obra se concrete el escritor necesita de lectores. Y en este encierro que nos tocó vivir nos faltó el contacto. Entonces ese contacto lo fuimos consiguiendo, o lo tuvimos gracias a las redes. Entonces pensar una obra digital es pensar en un público amplio, es facilitar la lectura, y que la obra llegue a lugares donde el libro físico a veces no llega, porque una realidad es la realidad editorial también. No es fácil publicar un libro, menos de poesía. El comercio de la poesía no es muy rentable, entonces no hay editoriales que se dediquen o apuesten fuertemente a la poesía. Entonces, yo, en mi rol por ahí, en mi faceta de comunicador, hago uso y abuso a veces de las redes. Y pensé el libro, lo empecé a difundir a través de las redes, en distintos formatos, en distintos formatos, y fue funcionando la obra. Entonces decidí publicarlo en forma virtual y gratuito, porque la idea de la obra es justamente la difusión, que la obra pueda llegar a mayor cantidad de público posible, y también hacer que una obra sea a la vez gratuito, hace de que más lectores puedan acudir a tu obra, ya sea por curiosidad o no. Entonces, eso fue un poco lo que me llevó a pensar en este formato. Yo, como escritor y como lector más que nada, tampoco no cambio el papel por lo digital, pero por las necesidades y por los costos que lleva, ¿no? Y justamente comprarse un libro, creo que mi generación y las que siguen, estamos aprendiendo a leer de forma digital, ya sea a través de un ebook o a través de placas de Facebook, Instagram. Es decir, hay una forma nueva de leer, y el escritor tiene que estar también con ese nuevo público si en realidad lo que busca es la difusión, ¿no? Voy a compartir este poema, que es justamente el primero del libro, y lleva por título Postal de la Infancia. 1. Ya no quedan los silencios que coloreaban las tardes cuando la niñez se conjugaba entre mis dedos. Tampoco florecen las calles con la misma furia que cuando la inundaban una bandada de niños con sus risotadas claras. Ya no estalla el arenal con sus bombitas de agua, y ahora, muy de vez en cuando, aparece un coco extraviado, y entonces la siesta recobra su inocencia de niña, y por un rato se cree útil otra vez. 2. Era el barro la postal de la infancia. Las tacuaras perimetraban los sueños, enfilados mangos tapaban al sol, y la siesta se volvía una guerra de tábanos. Era el barro la postal de la infancia, el mismo barro que ahora me habita las venas. Desde la ventana. 1. Un viento norte en Boriajú va moldeando el arenal allá al costado de mi pueblo.
2. Enfilados ranchos están pintando los bordes del hambre y de la periferia, mientras se dibuja con votos la miseria de los credos. De Arazal a tarde, bajo el sol del verano, bombero oculto entre las vértebras del paraísal, guricito terruñero sobre la siesta en la laguna, infancia dormida en la bruñida lumbre del pueblo. Sortilegio del niño perdido. ¿Será el letargo que nos va acicalando la sangre cuando todavía quedan noches por deshacer dentro de uno? ¿Será la espina culpable de que ya no andemos con los pies desnudos cuando aún queda mucha arena por pisar? ¿Será la falta de inocencia la que incendia nuestro ego y nos lleva a resarcir lejanías con mordidas añoranzas y nos lleva a enterrarnos en la mediocridad? ¿O habremos perdido la infancia y con ella al niño que nos nivelaba las grietas y nos enmendaba los miedos?